Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a hacer mi columna de este viernes y me quiero referir un poco a lo que está pasando en el país, a la situación económica, a la vergüenza que sentimos muchos los argentinos con nuestro presidente, con nuestro ministro de Economía, la vergüenza de Milei y de Toto Caputo, rendidos frente a Trump, despreciados por Trump, mintiéndoles Trump y todo Estados Unidos. Este gobierno de Milei ha fracasado totalmente su plan económico y cuando ellos dicen que son etapas que van cumpliendo. En realidad, si recordamos allá diciembre del 2023, cuando asumió Milei, lo primero que hizo, una tremenda devaluación del 120%. Así empezaron. Sacaron, a continuación, todos fueron sacando la plata del país. Uno no sabe qué hace con la plata. No le pagan a los trabajadores lo que corresponden, a los jubilados, las pymes, no tienen crédito, no le dan la plata a la provincia. Nada, ¿dónde está esa plata? Toda esa plata se fuga. Se la llevar los muchachos amigos de ellos. Desaparecieron 26.000 millones de dólares de un blanqueo que no había que decir el origen de los fondos, no había que decir nada, podía haber sido del narcotráfico. Y viendo a los amigos que tienen ahora en este gobierno, no nos cabe duda que el narcotráfico aprovechó muy bien ese blanqueo de 26.000 millones de dólares. Le pidieron al fondo 20.000 millones de dólares más y no están más, se perdieron. Se quedaron con los 7.700 millones de las exportaciones de granos, que no reciben retenciones recientemente, tampoco tienen, no tienen más. Están rascando el fondo de la olla, te pidieron que para sacar la plata del colchón. Bueno, fueron a lloriquear a Estados Unidos, donde ya el Fondo Monetario no le da ningún crédito, le amaga, le dice te voy a dar, ya te mando 20.000, 40.000, una burla, una mentira, y la plata no aparece, y no tienen un centavo. Pero ahora, ¿qué le dice el fondo? Ahora lo condiciona más duro. Digo, no te dan nada, te arrinconaron, te dejaron sin plata, te dejaron sin cintura, te encontraste que tu hermana robaba el 3%, te encontraste que la droga los ayudaba a gobernar. Todo eso nos entendemos ahora, pero ahora el fondo le pide una reforma laboral. Pero además le dice por ahí también la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma financiera. Y por ahí nos espantamos cuando nos dicen estas cosas. Y yo creo que hay que aprovechar la volada. Yo creo que sí, que hay que proponer una reforma laboral, pero de este lado de la grieta. Tenemos que decir nosotros qué queremos en esta reforma laboral. ¿Qué necesitamos de esta reforma laboral? ¿Qué objetivos perseguimos nosotros con una reforma laboral? Nosotros en principio deberíamos pretender que todos los trabajadores estén registrados. No puede haber trabajador no registrado porque no tiene derecho y se convierte en un esclavo. Si todos pagaran, se calcula que la mitad de los trabajadores están no registrados. Si todos estuvieran registrados, tendríamos el doble de recaudación para el sistema previsional, que hoy no alcanza porque dicen que los activos no pueden cubrir a los pasivos. Supongamos que sea así, supongamos que es una realidad. Empecemos con la reforma laboral. Bueno, vamos a registrar a todos, vamos a hablar de los derechos, vamos a ver qué ventajas y ventajas tienen, hasta dónde van a avanzar con sus intenciones de explotación, cómo te van a dar tus vacaciones, tus posibilidades de estudiar, tu obra social, cómo se va a manejar. Todo esto, lo que hay que discutir esto, pero no para perderlo. Y que pongan la plata el que la tiene. Hoy hay empresarios riquísimos y trabajadores mendigando en la puerta de la fábrica para que no cierren. Uno ve dónde viven los empresarios, que esto no es producto solo de su inteligencia, sino que es producto del trabajo de miles de trabajadores que aportaron para que este señor tenga casas fabulosas en Argentina, en Estados Unidos, en Punta del Este, casas enormes en Cariló. Hay una injusta distribución del esfuerzo de cada uno. ¿Cómo se retribuye el esfuerzo de cada uno? Bueno, la reforma laboral debería ser una buena oportunidad. A ver, ¿cómo hacemos para que alguien no se lleve todo y de otro no le quede nada?
deberíamos cumplir con la Constitución. Digo, primero debemos hacer, en toda reforma laboral, debe empezar por cumplir las leyes que existen. Por lo tanto, todo registrado. Por lo tanto, los trabajadores deben participar en las utilidades de la empresa, porque eso lo dice la Constitución argentina. Nunca los empresarios dejaron que se cumpliera esto. No porque no quieren participar, porque no quieren que se enteren de la forma que negrean sus ventas, de la forma que la sacan del país contrabandeando. Por ahí tiene que decir la verdad. Al trabajador le tenés que contar la verdad y sobre esa utilidad verdadera tenés que repartir. Y ahí va a ser más justa la distribución de la riqueza. Bueno, entonces aceptemos la reforma laboral, discutamos, nosotros de acá, vos de allá, pone tu plata, veamos, no puede haber excesos de parte de la patronal aprovechándose de los trabajadores. Y mucho menos en época de escasez de trabajo, donde los dejás en mitad de camino y los negreas sabiendo que afuera tenés en la puerta, por cada puesto de trabajo tenés 5 esperando. Bueno, esto habría que hacerlo. Revisar la reforma previsional. ¿Cuánto debe ganar un jubilado de verdad? Podemos empezar desde ahí. ¿Cuántos jubilados hay? El número que sea, los millones que sean. Bueno, un jubilado, lo mínimo que tiene que ganar es esto. Bueno, ahora vemos dónde sale la plata. Primero va a salir la plata si todo está registrado, va a haber más aportes a las cajas de jubilación. Y si no, veamos cómo aparece algún impuesto extraordinario, como en el mundo, el impuesto a las riquezas. A las riquezas extraordinarias se puede cobrar. En la Argentina se cobró un solo año y fue un escándalo. ¿Por qué los que más tienen y que se han llenado de plata a costa de los que trabajaban y que ellos no registraban? Por lo tanto no están registrados para la jubilación y se enojan cuando aparecen las moratorias para acogerse a la jubilación a quienes que no le aportaron nunca o que les retenían la plata y no la depositaban. Hay que empezar por la conducta empresarial. El empresario no es un santo, el empresario es un vivo. Y si vos me decís, te lo pondría con mejor nombre, es un delincuente. Algunos no. Pero hay empresarios que son los delincuentes, que se quedaba con las cargas sociales de los trabajadores, es un delincuente. Le robaba al trabajador. El que lo tiene sin registrar y lo explota, es un delincuente. El explotador es un delincuente. Debería funcionar este Poder Judicial para ver estos delincuentes y cómo nos ponemos todos dentro de la ley. Insisto, cumplamos la ley que hay ahora. Y si vos querés, revisemos la reforma, hagamos una reforma impositiva para que todos paguen impuestos. La evasión del IVA debe ser monstruosa. Imagínate si todo el mundo pagara el IVA. Digo, nosotros que somos consumidores comunes, que podemos ir a comer a un restaurante de vez en cuando, ahora no tanto, y no te dan una factura, o te dan una factura que dice abajo sin valor impositivo, no tiene valor de factura, y te dice arriba seguimiento del mozo. En realidad están evadiendo. ¿Sabes con cuánto se quedan? Con el 21% de tu plata. Vos le pagás la comida con el IVA, el señor no la registra y se queda con el 21%. Ese 21% vos se lo pagás al empresario para que vaya y lo deposite en el Estado, como en impuesto, pero se lo queda a él. Te roba en tu cara el 21%. Y a veces son más comedidos, te dicen, mira, si me pagás en efectivo se haga un 10% de descuento. Porque lo que no quiere que le pagues con la tarjeta, porque la tarjeta le blanqueás la operación y él tiene que poner ese 21% que te lo roba en la cara. Y vos creés que es un pobre tipo, tiene que pagar impuestos. No, ese es tu impuesto. Y cuando no registra tu venta y no paga el IVA, tampoco paga ingresos brutos y tampoco paga impuesto a la ganancia. Acá impuesto a la ganancia solamente pagan los trabajadores, que se lo retiene aquel empleador que a su vez es un evasor, porque ese tipo evade impuestos, pero tu plata la retiene y la deposita. A vos te conviene, tenés que pagar impuestos. Pero esta es una historia que se está repitiendo y hoy nosotros tenemos que tener miedo a discutir todas estas reformas. Y si me decís otra reforma que tenemos que salir a discutir con mucha fuerza, es la reforma financiera. ¿Cómo puede ser que los tipos se lleven la plata del país y nadie se entere? ¿De dónde es obligatorio que haya secreto bancario para que los delincuentes tengan su plata y vos no lo puedas, nadie se pueda enterar?
¿Cómo será el secreto fiscal que nadie sabe lo que te declaraste en impuesto? Bueno, esta es una oportunidad para que todo entre en debate, no le tengamos miedo al debate, pero nosotros estamos parados de este lado de la grieta. Milei está parado del lado del Fondo Monetario de Estados Unidos. Él se quiere aprovechar de nosotros y nosotros queremos defender a los trabajadores y a la mayor parte del pueblo argentino. Bueno, discutamos, no tengamos miedo. Chau, hasta la próxima. Yo me llamo Carlos Montero.